Y sobre todo, señora Díaz Ayuso, le pido que si no me quiere dar aquí explicaciones sobre esto, no utilice su potencia parlamentaria para bloquear la comisión de investigación que ha solicitado toda la oposición sobre lo que ha ocurrido en la residencia de mayores, porque se lo debemos a todos nuestros mayores. Muchísimas gracias. El problema es que aquí se ha instrumentalizado políticamente esto en una comunidad y en un gobierno. O sea, ¿de verdad solo hay 7.291 casos en la Comunidad de Madrid? ¿En el resto de España no murió gente que se la trató de forma injusta, negligente o por error? Pero el tema de la instrumentalización política a mí me causa gracia, ¿no? Porque efectivamente hay alguien que quiere instrumentalizar políticamente este asunto, que básicamente es el gobierno de la señora Ayuso y sus portavoces mediáticos. ¿Por qué? Porque si lo convierten en un tema político y consiguen esa división, se convierte en una cuestión entre los míos y los otros. Y como somos mayoría en Madrid, pues nos interesa eso. Mire, nadie sabe, por supuesto, cuál es el color político, bueno, y a mí desde luego no me interesa, de los 7.291 fallecidos ni de sus familiares. Es una cuestión de puro sentido común que habría de todas las ideologías políticas. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que creo que calla las bocas de quienes utilizan ese falso argumento. Galicia, donde gobernaba el señor Feijóo, tomó medidas absolutamente diferentes a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en el fondo, si se me permite la metáfora, lo que se hizo es, en las residencias cerramos con llave, tiramos la llave al Manzanares y quien se salve bien y quien no, no. ¿Por qué? Porque ni medicalizaron las residencias ni llevaron a esas personas a los hospitales. En Galicia, ¿qué se hizo? En Galicia se creó un hospital por provincia específicamente para los residentes enfermos de las residencias. Y cuando alguien con síntomas de COVID, porque también había gente, recordaréis, asintomáticas que tenían la enfermedad, pero cuando alguien tenía síntomas de COVID, lo sacaban de la residencia y lo llevaban a ese recurso específico que se creó para atender a los residentes. Por supuesto que el virus era demoledor. Atacaba básicamente a personas mayores. Iban a morir muchísimas personas en las residencias, se tomasen las decisiones que se tomasen. Pero luego también hubo decisiones políticas concretas. Y fueron muy diferentes las que se tomaron en la Comunidad de Madrid y las que se tomaron en otra comunidad. Y entonces, para mí, el mejor ejemplo siempre es este, porque como las dos son comunidades gobernadas por el PP, y en este caso además por el señor Feijóo, que ahora es el líder de la oposición, pues creo que el tema de la instrumentalización política se cae un poco. Yo creo que hay que estudiar los temas, verlos en profundidad y a partir de ahí sacar las conclusiones. ¿Quién quiere instrumentalizar esto? Sin ninguna duda, el gobierno Ayuso. Por eso para mí es absolutamente clave que no se instrumentalice. Me parece absolutamente clave que la posición que han mantenido los familiares, las asociaciones durante estos 5 años, donde no hay ninguna instrumentalización. Entonces, si hay algún partido político que lo intenta, me parece fatal, porque aquí quienes han hecho esta lucha, quienes han mantenido vivo este recuerdo y la pelea porque haya verdad y justicia, son las asociaciones de familiares, donde también hay gente de todas las ideologías políticas, como no puede ser de otra forma, y que han sufrido precisamente por eso los ataques durante 5 años de determinados miembros del gobierno regional diciendo que ya habían superado el dolor, o unas actuaciones absolutamente lamentables como el tratamiento en Telemadrid, donde yo creo que quien se informe o quien intente ver Telemadrid todavía no se entera de elementos básicos que han ocurrido en aquel momento. Esas son las personas que están intentando instrumentalizar. Eso hay que atacarlo de frente y, por fortuna, las asociaciones de familiares han tenido la inteligencia y la sabiduría para no entrar en ese juego permanente y en esa trampa permanente que le intentan poner desde el poder político de Madrid. Yo creo que hay que ceñirse a los hechos, desde luego nosotros que somos periodistas, analizar los datos, analizar los hechos y a partir de ahí informar a la ciudadanía con rigor y no actuando de portavoces mediáticos de ningún poder político, ni el de Madrid, ni el de ningún otro sitio, sea el color que sea. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Presidente, no hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo.
Gracias. Evitar el colapso del sistema sanitario, por supuesto, debe ser una prioridad para las autoridades sanitarias. Lo único es que lo que tú no puedes hacer, en mi opinión, es coger un grupo concreto de población y decidir que vas a salvar el sistema sanitario a costa de las posibles vidas de ese grupo concreto de población. Y esta es una pregunta absolutamente clave que yo estoy seguro que los abogados le harán hoy a los comparecientes, en caso de que respondan a los abogados de la acusación, que eso no está claro, pero ¿hubo algún otro grupo en Madrid que se seleccionase, a los que se aplicase un protocolo? Es decir, ¿hay un equivalente a las personas que vivían en residencias y que iban en silla de ruedas o que tenían deterioro cognitivo a los que se aplicase un protocolo? ¿O este es el único grupo de población al que se decidió aplicar un protocolo de no derivación como el que estamos hablando? Yo desconozco, jamás he visto publicado, nunca nadie ha informado, jamás el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que hubiese un protocolo para otro grupo de población, y esto es la esencia, el núcleo de la discriminación. Yo creo que todas las personas que nos están viendo entienden que por ir en silla de ruedas no es un criterio para discriminarte a la hora de recibir atención sanitaria. Pero realmente la no medicalización de las residencias, en términos de lo que ocurrió, es más grave, porque si se hubiesen medicalizado las residencias, en la inmensa mayoría de los casos no habría sido necesario trasladar a los hospitales públicos, que es de lo que habla el protocolo. El protocolo habla del traslado a los hospitales públicos. Y además, alguien se puede preguntar, que no sea experto en el tema, lógicamente, pero ¿cómo medicaliza las residencias? ¿De dónde sacas médicos y enfermeras? Bueno, es que estaban ahí, porque como cerraron las urgencias de atención primaria, la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, tenía 1.800 médicos y enfermeros a su disposición y para distribuirlos a determinados recursos. Y también está en la denuncia, también se aporta un documento inédito, que es un informe de medicalización, y en la distribución que se hizo de ese personal sanitario, de esas 1.800 personas, se enviaron 1.400 a el hospital de campaña creado en IFEMA, donde luego no se atendió a los residentes enfermos. En torno a 300 a los hoteles medicalizados que se crearon en aquel momento en la Comunidad de Madrid, que atendía a personas leves que ya habían pasado el COVID y estaban en la fase de salida, por decirlo así. Y 54, ojo a la cifra, 54, 29 médicos y 25 enfermeras, a las 475 residencias donde estaban muriendo cientos de personas al día en los días críticos de marzo y principios de abril. Esa es la distribución que se hizo de los médicos y enfermeros que tenía a su disposición el Gobierno regional, y a esa pregunta jamás, ni en la Asamblea de Madrid, ni en ningún otro sitio, han contestado ni la señora Ayuso, ni el señor Escudero, ni ninguna autoridad de la Comunidad de Madrid. Y esa es una pregunta absolutamente clave. Ustedes, que tenían ese personal sanitario, que podían decidir a dónde lo enviaban, y esto ya no es culpa del virus, esto es una decisión estrictamente política. ¿Ustedes por qué decidieron enviarlos a IFEMA, que eso sí, bautizaron como Hospital Milagro, que Ayuso visitó en las 6 semanas que estuvo abierto en 2 ocasiones, y a los hoteles medicalizados, que fue el segundo gran elemento de propaganda en aquellos momentos del Gobierno regional? ¿Por qué hicieron eso y por qué no los enviaron a las residencias donde tenían perfectamente localizado que estaban falleciendo muchas personas y que se necesitaba urgentemente esa ayuda? Y ahí la declaración de Antonio Burgueño, que era el asesor principal de Ayuso, aunque solo estuvo poco más de una semana, pero en su plan, por cierto, plan que 5 años después no se conoce en la integridad, porque el Gobierno regional de Madrid lo ha ocultado y no se conoce las más de 200 medidas que tenía ese plan, pero una medida estrella, y esto Burgueño lo declaró cuando compareció en la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación creada en su momento, era la medicalización, que tenía todo el sentido del mundo. Por lo tanto, este elemento es absolutamente clave y relevante, y bueno, yo tengo mucha curiosidad como periodista también por saber qué declara Antonio Burgueño al respecto, ¿no? Manuel, otra duda. ¿Hubo una negativa generalizada a hospitalizar a residentes cuando había camas libres? El Gobierno regional toma una decisión muy acertada el 12 de marzo, que es crear un mando único sanitario, porque los hospitales privados pasan a depender también de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, existía la posibilidad de enviar a los residentes enfermos a hospitales privados. No se envió ni a uno solo, salvo que tuviese seguro privado. Lo cual, una decisión en principio positiva, lo convirtieron también en una situación discriminatoria. Pero bueno, retomo el hilo, perdón. Al final había
102 hospitales, creo que son, entre los públicos y privados, que dependían de la Consejería de Sanidad. Lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad es, públicamente, para todos los periodistas, para que todo el mundo lo conozca, y en los juzgados que se lo pidan, que se lo reclamen, decir, mire, estos son los 102 hospitales, estas son las camas que había disponibles, estas son las camas que había ocupadas entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020. Se terminó la discusión y se terminó cualquier especulación y conocemos la verdad. Van con 5 años de retraso, yo espero que lo hagan cuanto antes. No ha habido ningún momento en que la Comunidad de Madrid se haya dirigido a ninguna de las familias, a ninguna. Últimamente lo único que se le ocurrió decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid fue que la llamáramos. Yo creo que es encima hasta más despectivo, ¿no? No nos han llamado, son 5 años, nadie nos ha tratado psicológicamente, que seguimos tratándonos nosotras de la manera que podemos, y desde luego nunca nos ha llamado para invitarnos a su casa, como ella dice. No puede ser que nosotros llamemos. Es ella la que tiene que conceder, la que tiene que llamarnos. Nunca nos ha ayudado en nada, al contrario, ya sabéis que han sido vejaciones, que han sido insultos y que han sido tratarnos de una manera más indigna que aún está sobre la mesa, que son las 7.291 víctimas.